¿Cómo se separó Roma del control del Imperio Romano? ¿Hasta dónde pudo el Imperio Romano de Oriente recuperar su autoridad sobre esa ciudad? ¿Por qué al final no pudo conservar a Roma y a las demás ciudades de Italia? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A partir del siglo V, con el colapso del Imperio Romano de Occidente y la ocupación de su territorio por los diferentes pueblos germánicos que hasta entonces habían vivido en sus fronteras, el desarrollo histórico de la Europa occidental tomó un rumbo propio y muy particular, pero que estuvo unido al Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Los pueblos que se instalaron en los viejos territorios del imperio fueron numerosos y ocuparon zonas en la península ibérica, la Bretaña, la Galia y áreas limitadas de la península itálica, aunque el Imperio Romano de Oriente aún pudo conservar por un tiempo el control de algunas zonas. Luego de desaparecido el Imperio de Occidente, quiso permanecer con el papel de heredero y conservador del Imperio Romano y del cristianismo, y mantener su autoridad en la mayor cantidad de territorios como le fuera posible. El imperio mantuvo cierto control sobre la mayor parte de la península itálica, incluso sobre Roma, porque todavía tenía autoridad sobre el nuevo rey de Italia, Odoacro, que había depuesto al último emperador occidental, Rómulo Augustulo. Pero eso cambió con el paso de los años, porque Odoacro adquiría cada vez más poder e independencia del Imperio de Oriente, al grado de llegar a competir directamente con el emperador bizantino. Esa situación fue un golpe duro al prestigio bizantino, y los emperadores temían perder el control y la autoridad sobre la que había sido la capital y el lugar de nacimiento del Imperio Romano. Por eso, en 489, el emperador bizantino Zenón decidió lanzar una campaña que representó el primer intento de Bizancio por recuperar el control de Roma. La campaña pareció ser exitosa al principio, ya que el rey de los ostrogodos, Teodorico, que había sido enviado para derrocar a Odoacro, logró el objetivo. Pero a la larga, su victoria solamente había dado paso al establecimiento de un reino ostrogodo, independiente de Bizancio, en la península itálica. ¡Eso no me lo esperaba! Este nuevo reino ostrogodo alcanzó la hegemonía en el occidente, y unido al prestigio que tenía la ciudad de Roma, Teodorico quiso llegar a ser un gobernante que se comparara con los antiguos emperadores romanos, y competir con el poder del Imperio bizantino. Pero Teodorico no quiso crear una enemistad con el emperador de Oriente, porque deseaba conservar su legitimidad como nuevo gobernante de Italia, y en su lugar intentó mantenerse en buenos términos con el emperador, y mostrarle que él también deseaba continuar con la tradición y cultura romanas. Pero en los últimos años de su reinado, los problemas con el imperio aumentaron, porque comenzó a sospechar que el emperador conspiraba contra él. A partir de entonces, se reprimió con violencia a los romanos que se creían simpatizantes de Bizancio, y las relaciones con el imperio se rompieron. El sucesor de Zenón, Anastasio, se decidió a cambiar su actitud hacia Roma, y en lugar de seguir intentando recuperarla, se dedicó a procurar la prosperidad del interior del imperio, porque se enfrentaba ahora a invasiones de eslavos y búlgaros, y estaba en guerra con Persia. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. Aún así, en el Imperio bizantino aún no se tenía la idea de abandonar totalmente a Occidente, como lo mostrarían los emperadores de los siguientes años. Unos años después, ya en el siglo VI, el Imperio bizantino alcanzó su esplendor bajo el emperador Justiniano. Bajo su gobierno se realizaron nuevos intentos por recuperar a Roma de manos de los ostrogodos, ya que el nuevo emperador sí deseaba reanudar las relaciones con el occidente. Además, Justiniano se consideraba todavía un verdadero romano, por lo que sentía la obligación de recuperar la ciudad más importante de la antigüedad romana. También justificó sus pretensiones al declarar que deseaba expandir el verdadero cristianismo, que le había sido heredado por Dios al Imperio de Oriente, y que era necesario enfrentar y arrebatar la ciudad a los bárbaros recién llegados, que apenas se habían cristianizado y que por lo tanto no eran dignos de poseer y habitar Roma. Para lograr su objetivo, Justiniano intentó reconciliarse con el obispo de Roma, y debido a que los pobladores romanos veían como invasores a los bizantinos, intentó también ganarse su simpatía, para que se opusieran en su lugar a los gobernantes ostrogodos. Bien pensado, Woody. El emperador tuvo un éxito moderado, pero eso le bastó para abrirse paso a iniciar una campaña militar en el interior de Italia. Esa misión fue larga y difícil,
En ella, el general bizantino Belisario fue clave para que el imperio tuviera una oportunidad contra los poderosos ostrogodos. En 536 lograron entrar a Roma y asediaron la ciudad durante varios días. Tras sufrir bastantes pérdidas y de que muchos fueron expulsados de la ciudad, los ostrogodos se vieron orillados a rendirse momentáneamente y a pedir la paz a los bizantinos. Aunque ese momento no significó el fin de esa guerra, se demostró la capacidad que tenía el imperio para dominar a pueblos poderosos. Aún así, fue un conflicto muy largo, que provocó una devastación sin precedentes en la península itálica, que desgastó tanto a ostrogodos como a bizantinos, y que solo en 554, tras 20 años de guerra, se pudo definir a favor del imperio. Las ciudades dentro de la península itálica se adhirieron al control bizantino, y en ese momento parecía que la antigua capital del imperio podía regresar definitivamente a manos de los emperadores. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Pero la buena reputación y grandes capacidades de Belisario no pudieron prosperar más, ya que el creciente prestigio del general comenzaba a molestar al emperador, que lo empezaba a ver como un rival peligroso, y debido a eso le había retirado su apoyo. Tanto Justiniano como Belisario murieron en el año 565. Y poco después del fin del régimen de Justiniano, su gran obra de reconquista se vio amenazada. Sus sucesores no lograron tener las cualidades necesarias para mantener estables los territorios en Occidente que habían ganado. El ejército se debilitaba cada día más, y las invasiones hacia el imperio desde el oriente iban en aumento. El pueblo de los lombardos aprovechó esa situación y se lanzó a la ocupación de Italia a mediados del siglo VI. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Mientras que el interior del imperio se veía amenazado por el avance de ávaros, partos y eslavos, así como con la guerra con los persas, que eran entonces los mayores enemigos de los bizantinos. El imperio estuvo a punto de sucumbir a estas amenazas, pudiendo salvarse con muchas dificultades. El esfuerzo de todas estas batallas dejó debilitado al ejército bizantino, que para empeorar las cosas, a partir del siglo VII se enfrentaría a una nueva y poderosa amenaza, el naciente imperio árabe. Los árabes consiguieron, a lo largo del siglo VII, apoderarse de Siria, Persia y de la mayor parte del norte de África. Por otro lado, a principios del siglo VIII, el imperio bizantino comenzó a ser cada vez más hostil hacia Occidente, especialmente hacia el papado romano. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Este conflicto se originó debido al problema del culto a las imágenes, ya que en Bizancio se optó por la iconoclasia, que condenaba la adoración de las imágenes religiosas, que al contrario se aceptaba y practicaba en el catolicismo occidental. Esto produjo una ruptura grave con Roma, y por lo tanto con el mundo occidental, que en ese momento se intentaba integrar en el imperio de Carlomagno para defender la fe cristiana romana. Al final, aunque el imperio bizantino se había preocupado por conservar su autoridad sobre las antiguas ciudades romanas, especialmente de Roma, se preocupó aún más por defender su propio territorio, que se veía amenazado constantemente, y de afirmar su identidad cultural y religiosa de tendencia griega, lo que al final provocó su separación con el mundo occidental, que ya no se recuperaría, y que se fijó definitivamente tras el gran cisma de Oriente en el siglo XI. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!